Bienvenidos a Conversaciones Mi Voz, una instancia que cuando la ocasión lo amerita y necesitamos especialistas, invitamos justamente a uno para poder aprender y ayudarte en las distintas áreas de nuestra vida. En esta ocasión vamos a hablar de la operación renta. Sabemos que para las personas en particular y sobre todo para las pymes es una instancia bien relevante, así que para eso vamos a conversar con Diego Plaza, analista de Maxa, que es una fintech que ayuda justamente en el ecosistema financiero integral y que, por cierto, ayuda a las pymes a trabajar de buena manera y sobre todo también en la operación renta. Bienvenido, Diego. Hola Cristian, muchas gracias por la invitación y qué buena introducción. Sí, muchas gracias. Como decía, esto nos congrega a todos, personas naturales, también a pymes, empresas, por cierto, pero queremos concentrarnos en las pymes porque para ellos no solamente generar un trámite, sino que muchas veces es clave. Primero que todo, para que nadie se quede atrás, ¿cuáles son los plazos clave que hay que marcar en el calendario respecto a la operación renta? Bueno, normalmente los consejos de parte de cualquier asesor van a ser que estas declaraciones juradas se aborden, ojalá desde los primeros días de marzo, ahora estamos sobre el 20, Ujú. pero las fechas claves son el 28. 28 de marzo yo diría que son las fechas claves donde terminan lo que se llaman las declaraciones comunes, con algunas excepciones. Por ejemplo, hay una declaración de bienes raíces que termina el 25, o sea, estamos súper cerca. Las demás terminan el 28 de marzo y esas son las fechas claves que quedan para declaraciones juradas comunes, que las comunes son las de bienes raíces, por ejemplo, sueldos, honorarios, que son las que más conoce la gente, y la de régimen tributario, que es la que declara el resultado de una empresa. Muy bien. Bueno, año a año siempre hay algún detallito, algo nuevo que trae el proceso. ¿Hay alguna sorpresa en esta ocasión? ¿Hay algún cambio importante que las pymes deban conocer para no llevarse ningún imprevisto, ningún susto? Mira, cambio importante en realidad en forma, es más preocupante en realidad como para los contadores en realidad y uno cerciorarse que el contador está instruido de esto. Hay un par de cambios en la DJ de sueldo, donde uno de los cambios importantes es el tema de cuándo tú vas a cumplir con las 40 horas de reducción de jornada, porque eso también abre una posibilidad mayor, por ejemplo, cuando eres evaluado por organismos del Estado para subsidio, como Corfo, Cercotec y cosas por el estilo. El resto de la operación renta sigue muy parecido a los años anteriores, no hay grandes cambios, al menos para las pymes. Muy bien. Ahora, claro, porque estamos con el tema de las 40 horas, que sabemos que de manera progresiva va bajando, pero hay algunas empresas que definitivamente optaron por ya tener las 40 horas. Entonces es un detalle que no puede faltar a la hora de hacer la operación renta este 2025. Lo decíamos al comenzar esta conversación con Diego Plaza, analista de Maxa, que la operación renta no es solo un trámite para las pymes, sino que muchas veces es un tema clave. ¿Cuáles son las declaraciones más relevantes que no pueden olvidar? Ya, ahí retomamos un poquito lo mismo, parecido a lo que estamos hablando de las fechas. Las declaraciones comunes, sueldos, honorarios son vitales porque en cierta forma, para que se entienda un poco y entiendan los amigos, es un traspaso de información a impuesto interno donde tú rebajas, por decirlo de alguna manera, tus montos recibidos, haciendo entender a quién le pagaste. En este caso, sueldo, honorarios son los vitales porque son siempre como la parte más alta de los gastos de una empresa. Ya eso le podríamos sumar, como te decía, arriendos, y por otro lado, también importante la DJ de la declaración jurada, perdón, de régimen tributario, donde tú puedes agregar otros gastos, que por ejemplo ahí están los famosos gastos con boleta, que no siempre están documentados y muchas veces son montos importantes que no puedes dejar para última hora y hay que revisar también con los asesores y los contadores. Pues ahí nosotros, por ejemplo, siempre tratamos de ayudar a nuestros clientes con el software de mercado, que es donde nosotros podemos llevar este conteo de gasto de goteo, como mucha gente le llama, y que son importantes llevar a cabo. Así que, como te decía, las declaraciones comunes, en este caso, sueldo, honorario, arriendo, más la declaración jurada, serían como el pack que va siempre a ser muy importante dentro de este proceso. Claro, qué importante lo que dices de los gastos de goteo, porque son
un poco invisibles, pero como bien dices tú, cuando los sumas se transforman en montos importantes y es necesario o es conveniente justamente declararlos en esta ocasión. Bueno, a propósito de todas esas sutilezas, nos falta el clásico, ups, me equivoqué. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las pymes en este proceso y qué consecuencias eventualmente pueden enfrentar si se pasan de la raya con algo que no debería faltar? Mira, la orientación de la entrevista está bien entretenida porque en realidad como que el mayor error es básicamente lo mismo que estás conversando tú. O sea, el mayor error es prácticamente el no saber la existencia de las declaraciones juradas y pensar que funciona como las propuestas de personas, que técnicamente Mm, son como usted no sabe lo que yo vendo, sabe lo que yo compro, por lo tanto la propuesta está lista. Aquí uno de los errores más comunes, Cristian, es básicamente pensar que es como la renta de personas y que no necesita este proceso de declaraciones juradas, que en realidad este proceso de declaraciones juradas es como el prellenado, es como lo mismo que pasa en las declaraciones de personas. De hecho, las empresas llenamos las declaraciones de personas. En este mismo proceso que te digo yo de declaraciones juradas, por ejemplo, de sueldos, cuando mi empresa declara los sueldos, es cuando los sueldos tuyos son conocidos a través de impuestos internos y genera este prellenado para las personas. Entonces, es como de los errores más recurrentes. Y otro de los recurrentes, te podría decir, es el acelerar un poco el proceso, tratar de apurarse y declarar antes de tiempo. Las declaraciones juradas necesitan procesos de validación y por lo tanto podría ser, por ejemplo, te pongo un caso, que si tú hiciste una declaración jurada de sueldos el día de hoy, probablemente la propuesta no la tiene cargada y por ende tu formulario 22 tampoco lo va a tener. Entonces, técnicamente, esas son como las que las pymes cometen comúnmente de errores. Y por otro lado, también ujú. hablemos también de las personas, porque sabemos que también los emprendedores muchas veces también trabajan, incluso para otros empleadores. También otro de los errores comunes en las de personas es ¿Ya? ser muy ansioso en enviar la declaración de renta, partir el día uno y muchas veces esas declaraciones también están en procesos como de o validación por parte de la empresa o de declarar lo que efectivamente tienen que declarar. O sea, hay muchas empresas que para no caer en multas declaran o declaramos una pre-declaración jurada que después corregimos. Entonces puede ser que también las personas tengan este problema de haber declarado no el 100% de las cosas que inclusive debían recibir como devolución, acelerando el proceso. Así que ahí normalmente siempre como el llamado es a la cautela, a tratar de entender lo mejor posible el proceso. En el caso de las personas, quizás esperar los 10 primeros días, todavía ahí las devoluciones llegan en la primera fecha de entrega, no hay que acelerarse mucho. Y Ujú. en el caso de las pymes, entender que existe una correcta declaración de las declaraciones juradas, valga la redundancia, también el formulario no va a estar lleno de la manera correcta. Así que yo diría que esos son los más comunes. Claro. Bueno, de hecho, las personas de algún modo lo apuran porque quieren recibir su devolución de impuestos luego, porque es como la Navidad de los adultos. Entonces dicen, voy a tener platita Claro. fresca para invertir en algo, qué sé yo, darse un gustito, pero claro, como dices tú, entenderlo, tomarse el tiempo suficiente y poder hacerlo de la mejor manera. Algo mencionabas allí de multas. Justamente, ¿qué consecuencias podrían haber si es que no realizan alguna acción o qué sanciones? Ya, bueno, el proceso de declaraciones juradas es uno de los menos visualizados en nivel de multas y es uno de los más fuertes en nivel de multas. ¿Eso por qué? Porque normalmente como no es un proceso que tenga una fecha establecida, por ejemplo, cuando tú preguntaste al principio los plazos, me imagino que mucha gente ni siquiera sabía que tienen plazos diferentes a la declaración de renta que llega hasta el 30 de abril. Por lo tanto, lo que sucede ahí es que muchas veces las declaraciones juradas, si hay un atraso comunicacional con tu asesor, con el contador o inclusive una despreocupación o desconocimiento de nosotros de las fechas, podría llegar que pases de los plazos. Por ejemplo, vamos a poner el mismo caso puntual de las declaraciones juradas más importantes que estamos hablando ahora. Ujú. Si nosotros nos pasáramos, por ejemplo, del 28 de marzo, cada declaración jurada, nombramos cuatro más importantes, si te pasases de eso, cada una tiene como costo una UTM. Esa es la multa de partida de una declaración atrasada que después tiene efectivamente algunas condonaciones que baja al 50%, pero que a la larga no dejan de ser casi 70.000 pesos, que si tú, depende en qué proceso lo pagues, podrían llegar a ser inclusive más del monto que originalmente te cobran.
Y otro Wow. de los hitos importantes, como te digo, que tiene, bueno, tiene que ver el cumplimiento de fecha, como digo primordialmente, son las correcciones. También es importante entender de que no se debe hacer un sobreabuso de correcciones, por lo tanto también la comunicación con los contadores debe ser, ojalá, lo más eficiente posible para que no se incurra en corregir, por ejemplo, una declaración 4 veces, porque normalmente corregirla una no tiene mucha problemática, pero sí la repetitividad, por decirlo, Mm, de correcciones. Y lo mismo pasa en el formulario 22, que el formulario 22 el que las personas conocemos como la renta, que es la parte que nosotros siempre estamos preocupados porque son las devoluciones normalmente de nosotros, ujú. pero por otro lado también pasa con las empresas, también su periodo de declaración de renta, que se llena con las declaraciones juradas, parte también el 1 de abril, como todas las personas, termina el 30 de abril para todas las personas que tienen que, o empresas que tienen que pagar en este caso, y pasa exactamente lo mismo, Cristian. O sea, te pasas del plazo y la renta es mucho más preocupante porque la renta tiene una multa por la UTM, que es como el clásico castigo por llegar tarde a declarar, pero adicionalmente tiene un cargo por el monto, donde se aplican intereses, IPC y multas en general que están relacionadas con el monto. Por lo tanto, entre más grande es el monto, básicamente más grande va a ser también la multa que va a tener finalmente la empresa por el envío tardío, en este caso del formulario 22, o lo que normalmente conocemos como renta. Claro, estamos recibiendo los consejos de Diego Plaza, analista de Maxa, esta fintech que ha trabajado, ha acompañado a más de 40.000 empresas con productos y servicios financieros 100% en entornos digitales. De hecho, eso te quería preguntar, ¿qué herramientas pueden compartir con las pymes para afrontar adecuadamente la operación renta a través de ustedes, de Maxa? Bueno, para Operación Renta tenemos varias herramientas, Cristian, que son, bueno, lo primero es decir que son gratuitas, ¿ya? O sea, ustedes van a gomaxa.com, van a la sección de recursos y se van a encontrar con varias herramientas gratuitas. Entre ellas tienes, por ejemplo, las alertas tributarias, que las alertas tributarias son anotaciones, observaciones que tiene impuesto interno y que muchas veces nosotros por desconocimiento del portal, porque el portal también hay que decir que no es algo como llegar a entrar, está mucho más fácil hoy día de visitarlo que décadas anteriores. Yo lo puedo decir, por mi edad, décadas anteriores era mucho más difícil navegar en impuesto interno, pero aún lo sigue siendo para mucha gente que Ujú. no está en el día a día, como los contadores. Pero, por ejemplo, las alertas tributarias te avisan, por ejemplo, de alguna postergación de IVA que se te haya olvidado, que también tiene multas, como estábamos hablando, alguna declaración de formulario 29 que se te haya quedado y te pueda tener implicancias también en la renta actual, eh, y muchas otras cosas que tienen que ver con observaciones que manda impuestos internos, que son características de cada una de las empresas, que olvidaste a lo mejor presentarte alguna fiscalización, cosas por el estilo. Otra de las herramientas que tenemos, Cristian, ¿Sí? y que es bastante potente, es el termómetro tributario, que el termómetro tributario, por ejemplo, aquí, para todos los amigos que, por ejemplo, todavía están en el emprendimiento en sus fases iniciales, es decir, todavía no pueden pagarse ellos mismos el sueldo, no declaran Previred, pero sí tienen compras, ventas y honorarios, Claro. viene con un precálculo, Cristian, de la renta, viene con una simulación de cuál es la utilidad que Impuestos Internos piensa que tú tienes, con el cálculo que tiene y la implicancia en los socios. O sea, es como una especie de resumen con el que tú puedes ir a hablar fácilmente con tu contador o tú hacerte una idea de la urgencia que necesita tu renta también en razón a esto. Así que yo creo que para efecto renta, esa Ujú. vendría herramientas más potentes que tenemos en este momento, en esta etapa de la renta. Ahora, si hablamos en el año, Sí. también tenemos un software que empieza desde la gratuidad, donde se pueden controlar cosas a futuro, por ejemplo, como lo que hablabas tú de los gastos sin boleta o los gastos que uno desconoce, que muchas veces son montos muy importantes y que perdemos de vista en el día a día y lo vertiginoso que es el mundo del emprendimiento. De todas maneras, tienen otras cosas que son quizás más simples, pero siempre muy necesarias, como una calculadora UF. Me imagino que, Exacto. bueno, es súper necesario porque todos los días va cambiando el valor, entonces tenerlo actualizado ayuda mucho a sacar algunos cálculos.
También, efectivamente. Como te digo, ahí hay muchas herramientas en el área de recursos de nosotros que pueden utilizar para renta. Como te digo, le aconsejo mayormente el termómetro, porque como te digo, viene con Sí. una simulación y podría ayudar mucho a la gente. Y como te digo, o sea, si en realidad ahí ya te empiezan a aparecer, Cristian, que tienes que pagar 5 millones y eso te hace mucho ruido, verás que efectivamente en un minuto tú puedes tener esa respuesta en tu correo y ya podés llamar a tu contador y empezar a tratar de hacer acciones para poder solventar ese problema. De todas maneras, estamos hablando de la operación renta junto a Diego Plaza, analista de Maxa, quien en este viaje contable que ha sido esta conversación nos ha mostrado cómo las pymes pueden navegar con mayor tranquilidad y sin sobresaltos todos estos temas que siempre tienen algún detallito y que el Servicio de Impuestos Internos no perdona. ¿Ah? Ya no, lo hemos conversado Exacto. a lo largo de estos minutos. Queremos agradecerte, Diego, esta conversación y cerrar con algo mucho más distendido sobre la Operación Renta. Si fuera un personaje de una película, ¿la Operación Renta sería un héroe que salva a las pymes o un villano que las persigue con formularios? No, es mucho más un villano, pero creo que ahí, Cristian, también hay algo súper importante que tiene que Ujú. ver también con, nosotros partimos, las pymes, bueno, las pymes en general tienen un rol muy importante en el país, todos lo sabemos, económicamente, en la resolución de problemas de Estado, los mismos sueldos, la misma gente, la empleabilidad se mejora con números que nosotros generamos y yo creo que el verdadero probable enemigo o malo de todo este tema es algo que se puede lograr. Nosotros estamos en Maxa también tratando de ayudar a las pymes con educación y es finalmente la educación tributaria, la educación financiera que hace que nuestras pymes, desgraciadamente, que muchas veces no siendo visualizadas de forma correcta por las empresas, nosotros en Maxa estamos haciendo un esfuerzo súper grande por tratar de entender a las pymes, por tratar de abrir las posibilidades de financiamiento, donde la banca tradicional, me imagino que tú lo tienes súper claro, no Ujú. tiene las puertas abiertas de par en par, sino que ya juega mucho más a la segura. Y la educación tributaria, impuesto interno el día de hoy día también, a lo mejor no es algo que tengan como muy promocionado, pero hay una plataforma de impuesto interno que se llama SII Educa, Qué donde hay bueno. ejemplos bien prácticos para empezar a aprender. O sea, como yo sé que no es el carrete de fin de semana, ¿cachai? Claro. Así como el día domingo ponerse a verlo, pero sí, hay videos y hay varias cosas que por sobre la hora, o un domingo que a lo mejor la familia está haciendo otra cosa y te queda un tiempito para ti, a Ujú. lo mejor también tú le puedes tratar de dedicar ahí un poco de tiempo para todos. O sea, en realidad estoy hablando desde las personas naturales hasta las personas jurídicas. Por ejemplo, todos tenemos claro que el día de hoy día, por ejemplo, imagínate las boletas de honorario y los cambios porcentuales para transformar las retenciones que antes eran devoluciones en Claro. cotizaciones, la terminamos aceptando, ¿cachai? O sea, en el fondo como que tampoco le pusimos un parelé más que la preocupación de los dos primeros periodos y cada vez la devolución es mucho más baja, eso lo sabe todas las personas que tienen honorarios. Así que imagínate en mundos que son más difíciles de entender, como los sueldos, como el tener dos sueldos, por ejemplo, Ujú. por ejemplo, o hacer una prestación de servicio mientras tú tienes un sueldo fijo. Muchas veces lo que pudo haber sido un bonito proyecto se transforma después en un dolor de cabeza en la operación renta. Y lo mismo pasa con las pymes. Pues, o sea, desgraciadamente la educación tributaria es algo que está lejano y por eso nosotros también hemos querido trabajar, por eso también le aconsejo a la gente a ver esa sección de SI media desconocida que es como el SI Educa, más por ejemplo herramientas como las que nosotros estamos haciendo el termómetro financiero que van a ayudar muchísimo a las pymes. Además te quería contar, Cristian, súper Sí, por cortito, favor. que dentro de Maxa nosotros hoy día también estamos haciendo algo que es súper innovador, que tiene que ver con que nosotros tratamos de ayudar a las pymes a superar las problemáticas de crédito. O sea, en cierta manera también funcionamos en razón a una especie como de asesoría o acompañamiento. O sea, nosotros no es como un rechazado, sino que también a las pymes tratamos de decirle, aquí a veces lo que falta es poder, no sé, por decirte, explicarle a un banco qué parte de tus compras son bienes raíces, pueden ser activos, que cambian totalmente la visión financiera de una petición de crédito. Por lo Ujú. tanto, hay un esfuerzo grande y básicamente lo que quería decir es que impuesto interno yo creo que el que recibe es el fiscalizador, por lo tanto es como el que recibe todo el odio de todos nosotros
pero creo que un poco con el tema de educación financiera se puede ser un poco más estratégico y tratar de ver también a impuesto interno el día de hoy día como a lo mejor a la larga, como alguien que te permite darle visibilidad a tu empresa hacia afuera. Te das cuenta, o sea, en el Sí, fondo como haciendo las acciones de manera correcta, porque él es el validador de cara afuera, entonces como que verlo derechamente como un antagonista de nosotros es un poco complicado, porque igual ujú, lo necesitas, es lo que ve, lo que validan los bancos, lo que ve y lo que va a validar un proveedor que te va a dar crédito, lo que ve y valida un inversionista que quizás quiera comprar tu empresa. Así claro. que yo creo que el mayor llamado en este tiempo, sobre todo de renta, es como es un tema preocupante, es como de repente cuando más tú te interesas de algo, cuando más quieres como entenderlo, analizarlo, así que le daría el incentivo a la gente en ¿Sí? general, a los emprendedores sobre todo, a tratar de aprender un poquito más de la renta, a seguir canales como el de nosotros, el de Ujú, muchas empresas, colegas de nosotros que también hacen esto, y aprender. Yo creo que ese es el mayor consejo que les puedo dar en renta sobre todo. claro. Y, no, y como dijiste tú dijiste algo súper importante, así como no apresurarse, también tratar de entender bien el proceso, hacer las preguntas, preguntarle a tu contador, ¿existen beneficios tributarios de los que yo me pueda, en este caso, beneficiar? Claro. ¿Mi régimen tributario tiene algún beneficio que no me has ofrecido y que a lo mejor a mí me interesa Ujú. revisarlo? Yo creo que son preguntas trascendentales al momento de tomar la decisión, porque es el futuro de la empresa y es también la complejidad que te puede traer en el flujo el pago de un impuesto que quizás inclusive se podría llegar a reducir. Totalmente, totalmente. Las pymes son muy importantes, sabemos que son poco más del 70% de quienes generan empleo en nuestro país y Maxa que los acompaña allí y que de hecho tienen un propósito bien categórico, eliminar la mortalidad de las pymes. Así que todos a gomaxa.com para aprovechar estos recursos y las orientaciones que nos pueden dar. Te agradecemos Diego Plaza, analista de Maxa, gomaxa.com y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, invitados cuando quieran a vernos. Y Cristian, cuando tú necesites, vamos a estar acá. Así que muchas gracias por el espacio. De todas maneras, un abrazo, hasta la próxima.